Bienvenidos al curso de Electrónica Industrial. Mi nombre es Marcelo Pérez y hoy veremos el módulo número 15, convertidores de CS aislados. En los convertidores aislados vamos a ver tres tipos de convertidores. Los convertidores push-pull, que es el que estoy mostrando acá, el convertidor de semipuente y el puente completo. Todos tienen características similares en la parte de salida, ya que las vamos a ir discutiendo. Y lo principal es que en la parte de entrada van cambiando. En particular, el convertidor push-pull, que es este que tenemos acá, tiene dos interruptores, S1 y S2, que se van turnando. Cuando uno de ellos polariza el primario, se genera un voltaje positivo en la salida. Cuando el otro polariza el primario, se produce un voltaje negativo, de tal forma de que después el rectificador, que aquí está compuesto por D1 y D2 de media onda, rectifica la señal para generar un voltaje V2 y luego alimentar el filtro de salida LC y la carga R. ¿Cómo opera? En el tiempo encendido S1 está encendido, S2 está abierto. Por lo tanto, el voltaje de salida, que es V2 que tenemos ahí, va a ser el voltaje del secundario que está arriba, y ese voltaje del secundario que está arriba corresponde al voltaje negativo, ¿cierto? La polaridad está al revés del primer primario, y eso es el voltaje positivo de la fuente. Por lo tanto, la variación de corriente en el inductor, que este que tenemos acá, va a ser V2 menos V0. V0 es el voltaje que está acá, y ese V2 corresponde a N2 partido por N1 por el voltaje V1, y ese V1 corresponde a Vs. Así que tenemos esta expresión para poder modelarlo. Y en términos de la corriente, el nodo de corriente acá, tenemos que la corriente IL es igual a la corriente del condensador más la corriente de salida, y ambos pueden escribirse en términos del voltaje de salida. A ese tiempo en donde está encendido el transistor S1 le vamos a llamar T1. Luego, cuando está encendido T2, T1 está apagado, T2 está encendido, acá lo podemos ver. En ese caso tenemos que el voltaje aplicado V2 correspondería al voltaje que está ahora en el secundario de abajo, pero en sentido contrario. ¿Por qué? Porque él corresponde al voltaje positivo de la fuente, como ustedes pueden ver aquí. Se ve el voltaje positivo, aquí tenemos la polaridad inversa con respecto al de acá, por lo tanto acá sale negativo, pero está dado vuelta, por lo tanto vuelve a ser positivo. En el fondo lo que hacen los dos diodos de acá es rectificar, ya sea si se genera un voltaje positivo o un negativo, que es lo que estamos haciendo en este caso. Entonces se genera un voltaje positivo nuevamente, y la ecuación de voltajes y de corrientes es exactamente la misma, porque se genera el mismo voltaje que generamos al principio, considerando que los número de vueltas en N1 y N2 son iguales. Y en el caso del voltaje de salida se mantiene exactamente lo mismo. El tiempo en el cual conduce S2 les vamos a llamar T2. Luego vamos a considerar que no conduce ni S1 ni S2. Los dos están apagados. Si ambos están apagados, entonces el inductor, no hay voltaje aplicado en los primarios. Entonces, en el caso del secundario, el inductor L tiende a seguir circulando la corriente que tiene a través de él. Por lo tanto, esa corriente circula a través de los dos diodos que están conectados acá. Eso significa que pasa a través de los secundarios, y como son iguales los dos, ¿cierto? La misma cantidad de vueltas, estamos asumiendo que la mitad de la corriente va a pasar por arriba y la mitad de la corriente va a pasar por abajo. Y esa corriente viene desde afuera, es decir, en el fondo el voltaje V2 que estamos viendo acá sería 0, porque sería simplemente la corriente que está haciendo forzar por el secundario. Entonces tenemos que la variación de inductancia, de corriente en el inductor sería igual a 0, V2 es igual a 0, menos el voltaje de salida.
Y en el caso de la corriente nos queda exactamente la misma ecuación porque no se ha cambiado en ningún momento la conexión el condensador. Nos queda IL es igual a la corriente del condensador más la corriente de salida y ambos se escriben en términos del voltaje de salida. Al momento en que no hay ninguno de los dos conectados, le llamamos T0. Y aquí viene lo interesante, es que se conecta primero se enciende el transistor 1, un tiempo T1, luego se desconecta y quedan los dos transistores abiertos en un tiempo T0, luego en el tiempo T2 se conecta el transistor 2 y luego se conecta el transistor 0, se desconecta, perdón, el transistor 2 y quedan los dos transistores desconectados en T0. Y con eso se completa el periodo de conmutación y luego se repite exactamente lo mismo conectando primero S1, apagándolo, S2 y apagándolo. Entonces puede verse que en un periodo de conmutación hay dos subidas y bajadas del ciclo de la corriente, porque tenemos un tiempo encendido T1, apagado T0, encendido T2, apagado T0. Ahora, el modelo dinámico conmutado entonces está dado por esta expresión. L de I de T es igual a S1 más S2, N2 partido por N1 por Bs menos B0. ¿Ya? Si el S1 o el S2 son 1, tenemos que aparece el término N2 partido por N1 por Bs. Es decir, aparece un voltaje en el secundario. Si los dos interruptores están apagados, no aparece ese voltaje. Y luego se resta B0. Es importante destacar acá qué pasaría si es que, volvemos al caso anterior, qué pasaría si es que los dos transistores se encienden al mismo tiempo. Tendríamos que el voltaje aplicado a N1 es el mismo voltaje aplicado acá abajo. Y por lo tanto el voltaje de salida, perdón, es el inverso del voltaje aplicado acá abajo, por lo tanto el voltaje de salida aquí positivo, acá es negativo y ambos se cancelan. Por lo tanto el estado en el cual los dos transistores están encendidos no se puede utilizar. Bien, entonces tenemos que el modelo conmutado nos queda un S1 más S2 multiplicando al término de N2 partido por N1. Ese modelo, entonces lo pasamos a modelo de valores medios, reemplazando el S1 por D1 y el S2 por D2, que son los ciclos de trabajo de 1 y de 2. ¿Ya? Tenemos que asegurarnos entonces de que la conmutación pueda transformar este voltaje, módulo S1 a un D1 y en S2 al D2. La ecuación de la corriente no se ve modificada. Luego en estado estacionario nos eliminamos las derivadas y nos queda que el voltaje de salida es D1 más D2 por N2 partido por N1 por Bs y la corriente del inductor es igual a la corriente de salida en valores medios. Acá viene una suposición importante y es que tenemos que asegurarnos que el ciclo de trabajo de los transistores es el mismo. Es decir, el D1 va a ser igual al D2 y ambos van a ser iguales a D medios. De tal forma de que al sumar los dos nos va a quedar D. Y el voltaje de salida va a ser igual a N por D2 sobre N1 por Bs y la corriente IL es igual a la corriente I0. Eso quiere decir que la relación de voltaje de salida con el ciclo de trabajo es lineal y de hecho es la misma función que teníamos en el convertidor forward. ¿Por qué se utiliza el convertidor? Entonces el push-pull en lugar del forward es porque el transformador es mucho más simple ya que no necesitamos diseñar un tercer devanado para descargar la corriente de magnetización. De hecho es tan simple su operación que este convertidor ya viene fabricado en forma dentro de un circuito. Muchas veces el controlador, por ejemplo, acá viene dentro del circuito y los dos transistores se colocan por afuera, como el caso del Texas Instrument LLM5033.
En el caso del linear, exactamente lo mismo. Fíjense, el circuito es muy parecido. Tenemos los dos transistores y acá tenemos el LTC3721 que genera los encendidos para los dos transistores. Y tenemos también acá el de ON Semiconductor, que también tenemos dos transistores acá. Y aquí dibuja solamente el primario del transformador. Y pueden ver que todo esto es el chip que enciende este transistor, estos dos transistores, y genera el control. Y en el caso del Maxino Integrated, este lleva el diseño un poco más allá, ya que dentro del MAX 258 están ya los transistores, el T1 y el T2. Y estos terminales T1 y T2 que están escritos acá se conectan directamente al primario del transformador. Es decir, este ni siquiera necesita, bueno, este trabaja en circuito abierto, no tiene un control sobre el voltaje de salida, no hay realimentación como en los otros, estos dos circuitos de arriba, pero tiene la gracia de que es mucho más simple su diseño. Veamos ahora el convertidor semipuente. En este caso, ustedes pueden ver el rectificador de media onda se conecta exactamente igual a la salida con una carga LR, LC perdón, un filtro LC y una carga R. Lo que cambia es en la entrada, en donde mi fuente de alimentación ahora tiene dos transistores conectados a través de ella, donde se conecta un terminal del primario y el otro terminal del primario se conecta en la mitad entre dos condensadores. Se supone que estos dos condensadores son iguales y en cada uno de los dos condensadores entonces cae BS medios. Entonces es posible conectar un voltaje, ya sea el voltaje positivo, el del condensador positivo en el primario, o el voltaje, encendiendo S1, o el voltaje del conector negativo, del condensador negativo, de abajo, perdón, el negativo del voltaje del condensador de abajo, encendiendo S2. ¿Cómo funciona? Cuando enciende S1, tenemos este de acá arriba, se enciende S1, S2 está apagado, por lo tanto, si se fijan acá, el voltaje aplicado al primario corresponde al voltaje del condensador de arriba, positivo, y aparece acá arriba y por lo tanto aparece en V2. Y así nos queda que la variación de corriente entonces es V2 menos V0, y V2 en este caso es N2 partido por el 1 por Vs medio. Recuerden que aquí este condensador tiene la mitad del voltaje de entrada. Eso es en T1. Luego en T2, cuando se enciende S2 y no se enciende S1, tenemos que el voltaje del condensador de abajo, ¿cierto? Que es positivo, Vs medios, pero se conecta en forma negativa al primario. Tenemos aquí menos Vs medios. Y ese aparece acá abajo como negativo, pero debido a la rectificación que realizan los dos diodos, de nuevo vuelve a aparecer positivo en V2. Por lo tanto, la ecuación nos queda exactamente igual, V2 menos V0, y V2 de nuevo es N2 partido por N1 por Vs medios, a pesar de que estamos usando un voltaje negativo. Ahora, la corriente de la salida tampoco cambia, se mantiene exactamente igual. Y en el estado 0 tenemos que los dos transistores están apagados, por lo tanto aquí podemos ver que llegamos al mismo estado 0 del convertidor push-pull, en donde el inductor tiende a hacer circular la corriente por los dos secundarios. Entonces tenemos que el voltaje, la variación de voltaje en el inductor es voltaje, no hay voltaje en el V2 ahora, V2 es 0 y se le resta el voltaje de salida, y en la ecuación de corriente es exactamente la misma. La forma de modulación tiene la misma secuencia del convertidor push-pull, es decir, se enciende T1 primero, el switch de arriba, después el switch 0, después el switch 2 y después el switch 0. O sea, se apagan los dos transistores. Y por lo tanto generamos nuevamente en un periodo de conmutación generamos una subida, una bajada, una subida, una bajada de la corriente. Aquí es importante notar que el estado S1 y si encendemos S1 y S2, al mismo tiempo se va a producir un cortocircuito que es entre los condensadores y la fuente. Vamos a cortocircuitar tanto los condensadores como la fuente. Y por lo tanto tenemos que evitar ese estado. A diferencia del push-pull, en el cual al encender los dos transistores, en el fondo no había voltaje aplicado al primario y al secundario. En este caso, provocamos un cortocircuito. Entonces, efectivamente aquí ya no se puede utilizar.
El modelo dinámico conmutado, que igual que el modelo push-pull, con la única diferencia de que aquí aparece un BS medio en lugar del BS. Si lo llamamos a modelo dinámico de valores medios, reemplazamos simplemente los S por D, y luego en el estado estacionario nos queda esta expresión en donde si D1 es igual a D2 y los dos son iguales a D medios, entonces el voltaje de salida va a ser D por N2 N1, y lo único que cambia ahora es que es BS medios. La relación entre voltaje de salida y ciclo de trabajo sigue siendo lineal, y la corriente de salida media es la corriente del inductor. Ahora vemos el convertidor puente completo, en donde fíjense que la salida es exactamente igual que los dos casos anteriores, lo único que cambia es la entrada, en donde ahora ya no tenemos una separación de condensadores y dos transistores, sino que tenemos 4 transistores. Pero esos 4 transistores funcionan con solamente 2 señales de control, funcionan en forma sincronizada. El transistor de arriba, S1, y el de abajo, el de la del segundo brazo, funcionan con la misma señal. Lo mismo el S2 acá abajo y S2 acá arriba. ¿Cómo opera? Bueno, cuando el S1 está encendido, es decir, está encendido este de arriba y este de abajo, los S2 tienen que estar apagados. Los dos transistores controlados por S2 tienen que estar apagados. En esa condición se genera el voltaje positivo de acá, aparece directamente en los terminales en forma positiva en el primario del transformador, y por lo tanto polariza el secundario de arriba, y eso genera un voltaje de salida positivo. Y entonces nuestro voltaje 2 es igual a N2 partido por N1 por Vs, y la ecuación del inductor que tenemos acá es exactamente la misma anterior, que es el voltaje del inductor es igual a V2 menos V0. En el caso del intervalo T2, donde tenemos encendido S2 está encendido acá, este switch está cortocircuitado, este está cortocircuitado, y S1 está abierto. En ese caso, tenemos entonces el voltaje positivo de entrada, aparece en forma negativa en el primario, porque estamos conectando los semiconductores al revés. Eso significa que va a aparecer en forma en el secundario de abajo, ¿cierto? En forma negativa, y debido al diodo, entonces este voltaje se va a reflejar en forma positiva en V2. Eso quiere decir que la ecuación del inductor queda exactamente igual que para el caso del S1, en donde el voltaje V2 en este caso es N2 partido por N1 por Vs. Y luego en el estado 0, los 4 transistores están apagados. Por lo tanto, aparece el mismo fenómeno del anteriormente visto, que el inductor tiende a hacer funcionar, circular la corriente por los dos diodos reparten la corriente, el voltaje, no hay voltaje acá aplicado, entonces el voltaje aquí sería 0, eso significa que el voltaje V2 va a ser 0. Y por lo tanto, la variación de voltaje de corriente en el inductor va a ser menos el voltaje de salida, porque este voltaje V2 es 0. De nuevo, la secuencia de operación es exactamente la misma que los dos casos anteriores. T1 se enciende primero, o sea, los transistores que tienen S1, luego se apaga, los 4 transistores estamos en este estado, luego se enciende el switch S2, los dos switches S2, y luego se apagan los dos switches. Acá tampoco es posible encender S1 y S2 al mismo tiempo, porque provocaríamos un cortocircuito de la fuente si encendemos el de arriba y el de abajo. El modelo dinámico conmutado, tenemos de nuevo que aparece S1 más S2 en la ecuación de voltajes. El modelo dinámico medio, reemplazamos S por D, y finalmente el modelo estacionario, eliminamos las derivadas y nos queda esta expresión de acá abajo, en donde nuevamente si D1 es igual a D2 y ambos son iguales a D medios, tenemos que el voltaje de salida es D N2 partido por N1 por Vs. Una relación lineal entre el ciclo de trabajo y el voltaje de salida, y que tiene la misma forma, la misma función que el convertidor push-pull. Veamos ahora la comparación de los tres. Tenemos en el convertidor push-pull, semipuente y puente completo un rectificador de media onda a la salida, ¿ya? Y lo único que cambia entre los tres es la configuración de la entrada. Pero en todos los casos tenemos dos señales de control para conectar
en realidad, ¿para qué se necesitan esas dos señales de control? Es para que en el transformador se genere un voltaje de entrada positivo, o sea, un flujo positivo, aquí, positivo, acá, un cierto periodo de tiempo, luego un estado cero y luego un estado negativo en el primario, negativo en el primario, negativo en el primario. Y después un estado cero. Eso significa que la cantidad de tiempo que está en el estado positivo, o sea, el flujo circulando en forma positiva, y la cantidad de tiempo que está en el flujo circulando en forma negativa es la misma, y por lo tanto, el transistor, ¿cierto? Perdón, el transformador no se satura, porque tenemos un flujo positivo y flujo negativo. Tenemos entonces, en el caso del semipuente y puente completo, no se pueden encender S1 y S2 al mismo tiempo porque se provocaría un cortocircuito en la fuente. En el caso del push-pull, si se enciende S1 y S2 al mismo tiempo, estamos conectando un voltaje positivo a una parte del primario, un voltaje negativo a la otra parte del primario, por lo tanto el voltaje neto que estamos aplicando es cero. No se provoca un cortocircuito, pero no tenemos ningún voltaje aplicado. Entonces no va a haber rectificación tampoco. Y como pueden ver, en los tres casos, el voltaje de salida tiene una relación muy parecida con respecto al ciclo de trabajo. Es lineal. La única diferencia tenemos acá en el semipuente, porque el voltaje que estamos aplicando al semipuente en realidad es la mitad, en el primario, ¿cierto? Del transformador, en realidad es la mitad del voltaje de alimentación, porque lo estamos separando, dividiendo con este divisor de capacitivo. Ahora, estos tres, como pueden ver, el push-pull tenía bastantes alternativas comerciales que ya vienen hechas para poder controlar el push-pull, y eso es porque en realidad los tres tienen un diseño de transformador mucho más simple que el flyback y el forward, ¿ya? Porque acá no tenemos el problema eh, de un tercer devanado, de la necesidad de un tercer devanado para eliminar la corriente magnetización. Luego tenemos que estos pueden, entonces, como no necesita un tercer devanado y el transformador es más simple, podemos aumentar la cantidad de potencia que estos convertidores pueden manejar. En el caso del push-pull puede ser, bueno, si nos vamos un poco hacia atrás, en el caso del forward, el convertidor forward puede manejar hasta el orden de unos 100 watts, porque de ahí hacia arriba es muy difícil construir un transformador que permita desenergizar la corriente de magnetización de forma rápida. Sin embargo, el push-pull puede fácilmente fabricarse para fuentes del orden de 100 watts a 200, 300 watts. Lo mismo para el semipuente, puede llegar fácilmente hasta 500 watts. Y en el caso del puente completo, el puente completo tiene la gracia de que no tiene condensadores, ¿cierto? No tiene, entonces se conecta directamente la fuente a los terminales del primario, por lo tanto, la única limitación aquí está en la potencia que los semiconductores y el transformador pueden manejar, y este convertidor entonces puede llegar fácilmente sobre 1 kilowatt. Entonces, si necesitan fuentes de poder de mayor potencia, tienen que ir a esta alternativa o a esta alternativa de acá. Ahora, en este caso, en este módulo los voy a dejar con dos preguntas para que las piensen antes de llegar a clase. Una es, ¿qué pasaría si el ciclo de trabajo de los transistores no es igual? Es decir, ¿qué pasaría si en lugar de encenderse al mismo tiempo el S1 y el S2, o de ser de 1 igual a de 2, el tiempo S1 es más grande que el S2 o viceversa? ¿Qué pasa si son distintos? ¿Qué efecto va a tener en el convertidor? Y segundo, ¿qué pasaría si es que se modela la inductancia de magnetización en los transformadores? ¿Qué pasa si dibujamos o modelamos aquí una inductancia de magnetización? El transformador va a funcionar igual, no va a funcionar igual, necesitamos agregar algo. Bueno, esos elementos la idea es que los lleven pensados porque van a ser parte de la actividad que vamos a realizar en este módulo. Bien, con eso terminamos este módulo de convertidores de CS aislados. Muchas gracias.